Las catatumbas de París albergan los restos de 6 millones de personas, y la gente sigue desapareciendo allí hasta el día de hoy. En Roma, en el siglo I, los primeros cristianos desaparecieron masivamente bajo tierra, pero el Vaticano aún no permite realizar excavaciones. Y en Turquía, una ciudad entera con una población de más de 1.500 personas desaparecieron de la vista. Y todas estas historias están relacionadas de alguna manera con extraños y espeluznantes laberintos subterráneos y alguien o algo escondido allí. Lo que se ve en la pantalla es un pueblo cualquiera en medio del desierto, pero no es tan sencillo. Antes, estas tierras de Australia Meridional pertenecían a los indígenas Pueblo Aravana, pero en 1915 se descubrió allí el ópalo, una preciosa gema arcoíris. Por eso, buscadores de tesoros de todo el mundo acudieron allí a cavar minas para extraer gemas. Junto con sus familias, tuvieron que establecerse en chozas miserables e incómodas. No tenían condiciones cómodas para vivir, ni siquiera cerraduras seguras en las puertas. De repente, los recién llegados empezaron a desaparecer. Al principio, los hombres dejaron de volver de los laberintos de la mina, que adquirió más y más pasajes. Y después de los mineros, sus familias también desaparecieron. ¿Acaso los nativos de alguna manera atrajeron a esas personas a una trampa subterránea? El caso es que el clima subecuatorial del sur de Australia era un infierno para los trabajadores. En los días de verano, la temperatura del aire allí podía subir a 60 grados centígrados. Y por la noche hacía un frío insoportable en las barracas. Entonces, algunos mineros decidieron que sería mejor cavar pequeñas cuevas en las paredes de la mina y pasar allí las noches. Poco a poco, los trabajadores crearon una pequeña ciudad subterránea con salones de juego y bares, donde podían desaparecer durante días. En ese momento, sus esposas empezaron a preguntarse por qué sus maridos pasaban tanto tiempo en el calabozo, y resultó que la vida allí era mucho mejor que en el mundo de arriba. La propia mina mantenía una temperatura óptima de unos 22 grados centígrados. Así, las familias del pueblo minero empezaron a desaparecer de sus chozas unas tras otra, trasladándose bajo tierra. Y esto no tiene nada que ver con los indígenas. Las cuevas se convirtieron poco a poco en acogedoras habitaciones, equipadas con sistemas de ventilación, e incluso había una iglesia con vidrieras y un cementerio. Este lugar llegó a ser conocido como Coober Pedy, que se traduce del idioma de los aborígenes australianos como el agujero White Fellas. Sin embargo, ya no puede llamarse agujero. Actualmente está prohibido excavar minas en esta zona, y en la ciudad subterránea viven unas 1.700 descendientes de los primeros colonos. Hoy en día hay más que electricidad, suministro de agua y alcantarillado. Muchas casas madrigueras son enormes y lujosas mansiones. Algunas incluso tienen piscinas subterráneas. Solo la ausencia de ventanas indica que el asentamiento es subterráneo. Ahora, los residentes no ganan con la extracción de joyas en las minas, sino con los viajeros. Coober Pedy es una verdadera trampa para los turistas, pero algunas mazmorras se convirtieron en una trampa para cientos de personas contra su voluntad. Esta es la aldea de Derinkuyu en Capadocia, en el territorio de la Turquía moderna. Hace muchos siglos, estas tierras también eran frecuentadas por viajeros. Sin embargo, su objetivo no era ver los lugares de interés, sino ganar territorios extranjeros y conquistar a la población local. Pero cuando los conquistadores llegaron a Derinkuyu, nadie luchó contra ellos. No había ni un alma alrededor, como si la gente hubiera desaparecido de allí en un instante. Mientras vagaban por el desierto, los forasteros oyeron unas voces apenas audibles y no pudieron entender de dónde venían. La respuesta es que bajo el asentamiento hay un gigantesco laberinto de varios niveles, que alcanza una profundidad de 60 metros. Es como un edificio de 8 pisos, solo que construido bajo la superficie. La ciudad está tan bien escondida que incluso los exploradores modernos la descubrieron solo en 1963, aunque fue construida hace mucho tiempo, entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. Laberintos y cuevas fueron excavadas en Toba, una roca volcánica relativamente blanda. En la antigüedad, Derinkuyu podía albergar hasta 20.000 colonos, junto con alimentos y ganado.
La superficie de la ciudad es de unos 2.5 kilómetros cuadrados. Es como 5 Vaticanos y medio. Pero lo interesante es que solo es el tamaño de la parte estudiada. Los científicos creen que solo el 15% de Derinkuyu ha sido explorado en la actualidad. En el pasado albergaba locales residenciales y domésticos, iglesias y talleres donde se fabricaba todo lo necesario para la vida. Resulta que esta ciudad gusta mucho más que Coober Pedy. Pero como ya habrás comprendido, los colonos no se trasladaron bajo tierra porque les gustara vivir más allí que en la superficie. Durante siglos, la gente se había escondido allí de las incursiones enemigas, la persecución religiosa y otros peligros. Los habitantes de Derinkuyu vivieron los tiempos en que los imperios dominantes caminaban constantemente en Capadocia, y la situación era muy turbulenta. Por ejemplo, en el siglo V, los cristianos se escondieron aquí de la persecución de los estados islámicos Omeya y Abbasí. La ciudad subterránea fue construida de tal manera que era imposible capturarla. La estructura se asemejaba a un complejo laberinto que solo los lugareños podían recorrer. En caso de peligro, todos los que estaban en la superficie debían coger las herramientas, cestas y otros objetos que indicaban su presencia y bajar a la mazmorra. Las entradas estaban bloqueadas por grandes rocas, y para evitar el envenenamiento del agua durante la invasión de los enemigos, todos los pozos de la superficie se cubrían y ocultaban cuidadosamente. Pero si algunos extranjeros se colaron, no pudieron con los pasadizos secretos. Lo más probable es que la mayor parte de los territorios inexplorados de Derinkuyu estén sembrados de cadáveres de conquistadores que fracasaron porque los túneles de la ciudad subterránea se convirtieron en sus tumbas. Y estos no son los únicos laberintos subterráneos que se han convertido en refugio para los muertos. En el siglo I, los primeros representantes del cristianismo comenzaron a desaparecer masivamente en el territorio del Imperio Romano, y sus cuerpos fueron encontrados en las catacumbas bajo la ciudad. Para aquel entonces, el Estado apenas comenzaba su dolorosa y sangrienta transición del paganismo a la nueva fe. Pero hoy, las autoridades vaticanas prohíben visitar la mayoría de estas mazmorras. ¿Por qué? Todo empezó con una ley aprobada en Roma que prohibía enterrar cadáveres dentro de la ciudad. Los paganos tenían por costumbre incinerar los cuerpos de los muertos, mientras que la religión cristiana decía que el cadáver debía ser enterrado. Claro que el gobierno romano no quería hacer concesiones y contar con los cristianos, que para entonces eran minoría. Así que las familias de los difuntos encontraron una forma de eludir ese decreto. Los romanos empezaron a construir catatumbas para enterrar a sus familiares bajo sus casas. Y debido a que la mazmorra de la ciudad ya contaba con túneles para la extracción de arenisca y piedra caliza, se mantuvieron así por poco tiempo. Las catatumbas comenzaron a expandirse, se les añadió más gradas, nichos, pisos y pasadizos subterráneos. El resultado fue un laberinto que se extendía por 600 kilómetros que se formó bajo la ciudad. Es incluso más largo que la longitud de todo el Gran Cañón. Las paredes de las catacumbas estaban decoradas con inscripciones, frescos y otras obras de arte cristianas. Todo ello debería ser propiedad nacional. ¿Por qué entonces las autoridades vaticanas no están dispuestas a que la entrada a todas las tumbas de las catacumbas esté abierta a los visitantes? Verás, el calabozo también alberga las tumbas de mártires que con el tiempo adquirieron la condición de santos. Y una leyenda dice que una de ellas, el Santo Grial, podría estar escondido. Los cristianos creen que quienes beban el Santo Grial recibirán el perdón de los pecados y la vida eterna, por lo que muchas personas buscan la reliquia hasta el día de hoy. Se ha sugerido que el Grial podría estar escondido en algún lugar de las catacumbas romanas, cerca de los enterrados mártires. Pero las autoridades vaticanas, que ahora son propietarias de todo el sistema de mazmorras, denegaron el permiso para abrir las tumbas y buscar el cáliz. De hecho, el gobierno solo permitió a los turistas acceder a una pequeña parte de la mazmorra. Solo podrán entrar en las catacumbas principales con el permiso de la Comisión Pontífica de Arqueología Sacra. ¿Quién sabe? Quizá las tumbas fueron saqueadas hace tiempo y se encontró el Santo Grial. Pero si se puede conservar un santuario cristiano en las catacumbas romanas, imagínense cuántas cosas asombrosas pueden esconderse en las catatumbas más grandes del mundo. En Odessa, situada en Ucrania, existe una interesante leyenda urbana. Dice que en las catacumbas de la ciudad puede estar escondido un tesoro. Un rico aristócrata local que sobrevivió al hundimiento del Titanic decidió conmemorar aquel acontecimiento.
pidió a los joyeros que crearan un modelo de oro macizo del barco. Tras la llegada de los comunistas al poder, se escondió en las catacumbas junto con sus tesoros. Ni él ni la preciosa estatuilla fueron encontrados jamás. Esto significa que el tesoro podría seguir escondido en la mazmorra. Muchos años más tarde, en la víspera de Año Nuevo de 2005, una estudiante llamada Masha se adentró en las catacumbas de Odessa con sus amigos. Como las entradas y salidas de las catacumbas no están vigiladas, los jóvenes suelen ir allí para intentar encontrar tesoros o montar una fiesta y simplemente emborracharse. Pero estos adolescentes no consiguieron hacer nada de eso. Aquella noche, los amigos de Masha no se dieron cuenta cuando se separó del grupo y desapareció sin más. Y esto no es sorprendente. Basta con mirar el esquema de estas catacumbas. La longitud total de los túneles es de 2.500 kilómetros. Eso es aún más largo que el río Colorado. Las catacumbas de Odessa son un sistema caótico de cuevas inconexas y canteras o túneles abandonados, repartidos en 3 niveles. Hay al menos 1.000 entradas conocidas. Por eso, las catacumbas de Odessa son un lugar perfecto para esconder tesoros o rastros de crímenes, porque aquí suele desaparecer gente. Por lo tanto, la búsqueda de Masha fue infructuosa, y esta historia quedó en suspenso hasta el 2009. Entonces, otros amantes extremos, que también bajaron a las catacumbas en busca de nuevas sensaciones, tropezaron con el cuerpo de una chica. Y es posible que fuera Masha. Aunque el cuerpo de la víctima, parcialmente momificado por el aire frío y seco, era difícil de identificar, es posible que no encontrara una salida de las catacumbas y muriera de deshidratación e hipotermia. Pero aún no hay un veredicto final en este caso. Al fin y al cabo, según los rumores, las catacumbas de Odessa también se han convertido en refugio de muchos asesinos, que esconden aquí los cuerpos de sus víctimas con la esperanza de que nunca los encuentren. Pero no todas las estructuras subterráneas modernas traen la muerte. Algunas, por el contrario, salvan vidas. Cuando el mundo se vio amenazado por una guerra nuclear en la segunda mitad del siglo XX, el gobierno chino construyó una red masiva de refugios bajo Beijing. Hay más de 10.000 búnkeres conectados por túneles que alcanzan una profundidad de 18 metros. Se suponía que un complejo así protegería a toda la población de la capital de 6 millones de personas. El búnker nunca fue necesario, y hoy en día está habitado ilegalmente por 1 millón de personas. Los lugareños los apodaron la tribu de las ratas. No hay ventilación, las paredes están cubiertas de moho y todos los residentes comparten duchas e inodoros. El tamaño medio de las habitaciones es 1,5 metros por 2 metros y puede albergar a toda la familia. La gente tiene que dormir en literas y vivir en condiciones de extrema estrechez. Pero por otro lado, el búnker se ha convertido en un refugio para quienes no pueden permitirse una vivienda en Pekín. El alquiler mensual mínimo en la capital es de unos $600, mientras que una habitación en el búnker cuesta de $20 a $70. La ciudad subterránea parece tanto una metrópolis como un barrio marginal. De todos modos, algunos residentes están muy contentos de estar en la capital. Consideran que las diminutas habitaciones de la mazmorra son solo una etapa de transición. Pero si la tribu de las ratas aún tiene posibilidades de salir algún día, los temerarios que descienden a las catacumbas de París corren el riesgo de quedarse allí para siempre. Las catacumbas de París son más pequeñas que, por ejemplo, las de Derinkuyu. Van 20 metros de profundidad bajo la ciudad. La longitud de los laberintos no es mayor que la de los túneles de Odessa. Llegan a 1,5 kilómetros. Eso es como 5 puentes de Londres y medio. Pero aquí tienen lugar muchas más historias espeluznantes que en todas las mazmorras conocidas combinadas. Por ejemplo, en el sitio web Reddit, una joven compartió su experiencia trabajando en la mazmorra de París. Tenía mucho miedo de bajar a las catacumbas, pero necesitaba dinero para el alquiler y ese trabajo estaba bien pagado. Su tarea era eliminar las pintadas de las paredes y evaluar los riesgos de derrumbe en los túneles. La chica recordó que antes del primer descenso a las catacumbas, su jefe, Valentin, le había dado una instrucción muy extraña: que tuviera cuidado y que no olvidara que allí ella era una intrusa. Para no perderse en los intrincados laberintos de las catacumbas, se ató una cuerda a sí misma y a la puerta principal.
y para calmar su miedo interior, la chica puso música en sus auriculares. Mientras trabajaba, oyó que su jefe la llamaba por su nombre. La chica se asustó de que la despidiera por negligente y corrió a su voz cuando se dio cuenta de que le habían cortado la cuerda. Empezó a consolarse, pensando que solo se trataba de una broma de mal gusto. De repente oyó las carcajadas de un grupo de personas en el túnel, pero según ella, no había nadie en el calabozo. La chica afirma que se dio la vuelta y vio una criatura delgada y larga detrás de ella. Su cuerpo pálido se retorcía, bailando sobre los montones de huesos, y cuanto más se acercaba, más fuertes se hacían los sonidos que salían de ella. Según la chica, cuando la criatura se acercó a ella, se desmayó. La historia de este espeluznante lugar se remonta al siglo XVII, durante un brote de peste bubónica. En aquella época, los cementerios de París estaban desbordados. Había tan poco espacio para los enterramientos que a veces los nuevos cadáveres acababan simplemente en las calles. Los habitantes de la ciudad sufrían del olor de la carne en descomposición. Por lo tanto, Luis XVI ordenó el traslado de los cuerpos de los difuntos a los túneles centenarios que habían estado bajo las calles de París desde la época en que se extraía piedra caliza en las canteras de la ciudad. Tras la orden del rey, se tardó 12 años para que la ciudad moviera todo. 6 millones de huesos de muertos bajo tierra. Pero la profanación de los restos mortales no acabó ahí. En 1809, Louis Etienne Ricard de Thury, ingeniero de minas al frente del Servicio de Inspección de Minas, decidió convertir el cementerio subterráneo en un parque de atracciones. Pero no como el de la mina de sal de Turda. Se supone que los visitantes se divertían con los huesos, esqueletos y cráneos de personas reales que eran solo muy bien dispuestos en diferentes composiciones. A partir de ese momento, el lugar de enterramiento de los muertos dejó de tomarse en serio. Hoy en día, la gente se cuela aquí para hacer escandalosas sesiones de fotos de desnudos o graban videos virales para sus blogs. Muchos de ellos han dicho en algún momento que no encontraban la salida y sentían que se asfixiaban. Los intrusos escaparon de las catacumbas de milagro, igual que la chica que se encontró allí con un monstruo mientras trabajaba en una obra secundaria. Ella despertó en el hospital. La policía no creyó su historia y resultó que no había ningún Valentín en el equipo de mantenimiento de las catacumbas. ¿Y si les dijera que cualquiera de nosotros podría encontrarse en un lugar como las catacumbas enmarañadas? Y ni siquiera tienen que viajar muy lejos, deambulando por un centro de ocio, un estacionamiento subterráneo o un edificio de oficinas. Creo que al menos una vez te has dado cuenta de las trastiendas. Según la leyenda urbana, estas habitaciones están situadas en las zonas equivocadas. Cuando entras en ellas accidentalmente, a menudo solo ves nuevos pasillos vacíos con nuevas entradas y salidas que te llevan aún más adentro del laberinto. Estas salas se distinguen por alfombras amarillas monocromáticas, papeles pintados del mismo tipo y lámparas fluorescentes zumbantes en los techos. Existe la teoría de que estas salas son la unión de dos mundos paralelos. Y lo más importante, recuerda, si estás atrapado, nunca respondas a tu nombre, aunque oigas una voz familiar que te está llamando.